Bueno, señores, eh, vamos arriba, vamos a hablar de esto. 8 minuticos, vamos a hablar de esto 8 minutitos nada más. Vamos a hablar sobre esto. La gente que está en el VIP, en el grupo de aporte, ya tienen toda la información de lo que estamos siguiendo para el día de hoy. Todos los días, 2 números solamente, grupo de aporte, no VIP, ¿ok? No hay VIP, solamente grupo de aporte. Todos los días, 2 números solamente. ¿Ok? Me fui a recortar y me hice la barba. Y estoy notando que vienen más canas. Padre amado, voy a quedar como Papá Noel, literalmente. Como Papá Noel voy a quedar yo. Uy, miren esto. Miren esto. Esto no se le dice a nadie. Es pa' viejo que vamos. Entonces, miren, vamos a empezar con esto. 3 errores que se tienen que cuidar todos los numerólogos de hacer. ¿Ok? Más que una crítica, quiero que esto lo tomen como un consejo. Más que una crítica, quiero que tomen esto como un consejo. Tomen esto como un consejo. Si usted está pensando en lo que es este ambiente de dar números y todo eso, entienda que muchas cosas pueden suceder y que usted puede cometer muchos errores. Y usted quiere evitar cometer errores. Uno de los errores más grandes que usted tiene que tratar de evitar es venderse más allá de lo que usted no es. Nunca venda lo que usted no es. O por lo menos lo que usted no puede mostrar. Nunca trate de venderse más caro de lo que usted es. Porque la gente tiene usualmente la tendencia a darse cuenta de lo que está pasando. Y cuando la gente se da cuenta que usted no es lo que usted está ofreciendo, es una desilusión muy grande para la gente que le da su tiempo, que le da su cariño, que lo sigue. Y termina usted quedando mal con todo el mundo. Otra cosa muy importante, que usted nunca debe permitirse cometer el error, es perder su reputación. Aunque usted no pegue un solo número, no pierda su reputación. Y no estoy hablando de la reputación, él pega mucho. Esa sí pega, no esa reputación. La reputación de que esa persona es una persona honesta, es una persona sincera, es una persona respetuosa. Nunca pierda su reputación. Cuide su reputación. Cuídela como una flor. Cuide esa reputación suya. Muy importante. Cuidar esa reputación como si fuera una flor. Tercero, que esto es un consejo que le estoy dando a todos esos numerólogos que están por ahí. Todos los numerólogos que vienen subiendo. Este va a ser uno de los consejos más fuertes que le voy a dar. Nunca, nunca, nunca en su vida se le ocurra a usted entrar a la lista de VIP o de aporte o de clientes de otra persona que se ha ganado el cariño y el respeto de su gente para usted querer promover su trabajo. Nunca lo haga.
porque usted va a quedar como lo más bajo que hay. Es muy diferente que yo, Raúl Aragones, venga, coja el enlace de su YouTube y diga, sigan a fulanito. Muy diferente a que fulanito se meta en una lista mía y venga y ponga sus videos ahí. Hay una diferencia muy grande. En el momento que usted se mete en una lista mía para promoverse a sí mismo, sin usted haberse ganado el cariño de mi gente, sin usted haberse ganado el respeto de mi gente. Son 6 años que yo tengo trabajando con mi gente. 6 años trabajando con mi gente que yo tengo. Entonces usted viene, abre un canal de YouTube hace 3 meses, 4 meses y ya quiere venir a meterse a todos los VIP y a todos los grupos a querer hacer spam con su enlace de sus videos. Porque nadie lo ve, porque nadie lo busca. Señores, hay 2 maneras que a ti te van a ver en esta tierra. O tú pagas para que te vean, o tú creas contenido que la gente siga. Poca o mucha. Eso es todo. Eso es todo. Pero en el momento que usted viene, que se hace llamar numerólogo o predictor o lo que sea, y usted viene y se mete en un grupo de otras personas para empezar a empujar sus videos, usted pierde el respeto a esa persona. Y esa persona jamás le va a dirigir la palabra a usted directamente. Usted puede llorar todo lo que usted quiera, usted no existe. Porque usted no tiene ética. Porque usted lo que tiene hambre. Porque usted lo que pasa es que le está yendo tan mal en la vida que está tratando de hacer que las cosas sucedan rápido. Y las cosas no suceden rápido, suceden cuando tienen que suceder. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, no cuando nosotros queramos que pasen. Ahora, si tú tratas de hacer que algo pase, va a suceder algo. Hay una ley. Por toda acción hay una causa. Toda acción genera una causa. Si usted genera algo negativo, usted va a traer algo negativo a usted. Si usted genera algo negativo, va a traer algo negativo a usted. Yo jamás le voy a responder a una persona que entre a mis grupos a faltar el respeto de mi grupo poniendo sus videos sin pedirme permiso a mí, ni siquiera. No, óyeme, no merece ni el mínimo de mis respetos. No existe para mí. No existe para mí. Déjenme saber si me están viendo en Facebook, por favor. Si la gente de Facebook está aquí, por favor, déjenme saber. Porque voy a terminar con esto ya. Si no tiene ética para trabajar conmigo, a la mala menos va a trabajar conmigo. Porque si tú quieres que yo trabaje contigo a la mala, no va a suceder. Esto es solamente un consejo que yo quiero traerle a todas las personas que están empezando y que tienen ganas de empezar bien. Vamos a retroceder. Esto es solamente un consejo que yo quiero traerle a todas las personas. Toda persona que está empezando y que tiene ganas de empezar bien, usted quiere empezar bien, empiece con respeto. Usted quiere respeto, dé respeto.
Si usted no da respeto, usted no puede esperar respeto de nadie. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Si usted no da respeto, usted no puede exigir respeto de nadie. ¿Cómo yo voy a pretender? ¿Cómo yo voy a pretender escucharte a ti que tú quieres respeto mío cuando tú no me respetaste en primer lugar? Cuando tú eres la persona que detonas la bomba, tú prendes la mecha de la bomba y tú estás esperando que ahora yo salga corriendo a ver dónde que está esa bomba para apagarla, cuando tú sabes dónde tú la pusiste y dónde tú sabes cuándo tú prendiste la mecha. Yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Para que una gente hable mal de ti, se necesitan dos cosas. Para que una gente hable mal de ti, se necesita dos cosas. Una, escuchen lo que voy a decir. Para que una persona hable mal de ti, se necesitan dos cosas. Lo primero que se necesita es envidia. La persona te envidia, anhela ser como tú, quiere ser como tú, quiere algo que tú no tienes en ese momento. Quizá no es envidia de tu persona o de algo que tú poseas, quizá de tu trabajo o algo que tú haces. Envidia es lo primero. Envidia. Es lo primero que se necesita para que una persona hable mal de otra persona. Y lo segundo que se necesita, ¿tú sabes qué es? Una razón. Tener una razón para hablar mal de esa persona. La persona comete un error o hace algo que va a hacer que hablen mal de ella. Pero cuando tú vienes, yo le voy a decir una vaina y lo voy a decir bien claro aquí. Lo voy a decir bien claro aquí. Corté relaciones con una persona porque me llamó y me dijo un montón de cosas que a mí no me gustaron con respecto a un trabajo que yo hice. Y yo entiendo que fue un buen trabajo. Cogió, me llamó, me dijo un par de vainas y yo dije, ¿tú sabes qué? Aquí terminamos porque tú me llamas hermano a mí, pero tú no eres hermano mío, nada. Porque a los hermanos usted no lo apuñala por detrás. Y él me apuñaló por detrás, literalmente. ¿Me entiendes? Porque me mandó a reportar mi canal. Mi hermano me mandó a reportar mi canal. Una persona que decía que es mi hermano, mi hermano. Aragón es mi hermano. Me mandó a reportar mi canal. Bueno, ya usted no es hermano mío, listo. Pero yo no tengo derecho de hablar mal de él porque yo no puedo ser egoísta o egoísta no es la palabra. Hay una mejor palabra para eso, no es egoísta. Hipócrita. Porque si yo me he agotado a las 3 de la mañana hablando contigo, resolviéndote problemas, ayudándote y todo eso, yo no puedo decir ahora que tú eres malo. No puedo decir que tú eres malo, porque eso sería hipocresía mía, doble cara. No que te esté diciendo doble cara, pero eso sería doble cara. Ahora, cuando tú me hablas a mí de otra persona y tú me dices a mí que tú me tienes respeto a mí, tú estás tratando de buscar mi empatía, porque respeto tú no me lo tienes. En el momento que tú entras a mi grupo y tratas de promoverte, tú sabes lo que tú estás haciendo. Respeto a mí tú no me tienes. Tú estás buscando mi empatía, porque tú estás tratando de limpiar el reguero que hiciste.
pero yo no te voy a promover en mis redes. La última persona que yo promoví en mis redes hizo un video con el nombre mío con más de 15,000 views. Gracias a mí logró crecer más su canal. Entonces yo he aprendido que no le doy payola a nadie ya, porque menciono a una persona y lo que lo hago es más grande. ¿Me entienden? Si menciono a una persona, la hago más grande. Este que está aquí menciona a una persona y lo hace más grande que él, porque es así la vida. Porque nada genera más morbo que el daño, que la malicia, que la envidia. Ni un solo mensaje que me manden a mí lo leo yo. Después que metieron la pata conmigo, yo jamás le vuelvo a leer un mensaje. Yo no sé lo que dice ahí. Y pueden chequear que yo no voy a leer. Quizás leí un mensaje o dos. Sí, yo no vuelvo a escuchar otro mensaje, a leer otro mensaje, nada. Nada. Y no te bloqueo para que sufra. Para que sufra con la tentación de querer hablarme ahora. Sabiendo que pudiste haber tenido un verdadero amigo, un verdadero aliado y meter la pata. Numerólogos que están subiendo. Ustedes hagan lo que ustedes tengan que hacer. Su método le da para dar 10 números. Den 10 números. Ese es el método de ustedes. Su método le da para dar 30 números. Den 30 números. Ese es el método de ustedes. Cada quien tiene el derecho en redes sociales de hacer lo que quiera. Y aunque muchas personas no estén de acuerdo conmigo en esto que yo estoy diciendo ahora mismo, tienen que entender una cosa. Todo el mundo tiene cierto nivel de anclaje con la persona y las personas van a ser empáticos contigo hasta cierto punto. Tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Amén. Si le caíste bien a todo el mundo. Yo meto 100 personas en un en vivo, hay otras personas que meten 10,000, 7,000. No quiere decir que yo sea peor persona, no quiere decir que yo sea más malo. Quiere decir que en este momento esas personas son las que tienen la atención. Y punto. La atención se va moviendo. Y toda persona que tiene la atención sabe que tiene que mantener la atención porque si no la pierde. Saludo a toda la gente que está por ahí. Está Miguel Sosa Número. Está por ahí. Tengo otro muchacho que también es numerólogo que está por ahí. Bendiciones para todo el mundo. Yo no me opongo a nadie. Tú quieres que yo te mencione aquí, te menciono aquí, pero no te metas a donde está la gente mía, la gente que más me quiere a mí, la gente que más cerca está de mí. No te metas a lo malo, porque a nadie le gusta eso. Entonces ese es mi consejo para todos ustedes que están dando números hoy en día. No se metan a la fuerza. Usted quiere dar 30 números, de 30. Es su programa. Si usted tiene un programa que se llama los 30 números de la suerte, ese es su programa. Yo no me tengo que meter en eso. No me tengo que meter en eso. Porque al fin de cuentas, si esa es su estrategia, los 30 números de la suerte, entonces la gente le gusta y lo sigue. Amén. Pero yo no me puedo meter en eso. Porque yo tengo que enfocarme en Raúl Aragones. Pero en el momento que tú vienes y te metes a mi lista de personas allegadas, a un grupo mío, algo privado mío, tú te metes para querer empujar lo tuyo, ya otra cosa. Aquí hay una directiva de Bellas Artes en YouTube. Dígame aquí qué numerólogo, qué persona aquí está en algún tipo de, no sé, de la dirección de espectáculo o algo. Alguien aquí
regula eso, es regulador de eso, algún numerólogo aquí, alguna persona que esté aquí, regula lo programa o la gente que sube a YouTube a dar lo que dé. Entonces tenemos que dejar de estar metiéndonos en la vida de los demás, queriendo vender la idea de que nosotros no nos metemos en la vida de nadie. Dejemos de meternos en la vida de los demás. Que los otros canales suban, porque si usted bloquea mi canal, usted no vuelve a ver lo que yo publico y usted ni siquiera va a saber lo que yo publico. Usted me critica y viene aquí a mi canal a decir que yo doy muchos números. ¿Por qué? Porque viene a ver mi canal, porque viene a ver mi video, a entretenerse, a ver lo que yo digo, a chismear. No mencionan mi nombre para no apoyarme. No se atreven a mencionar mi nombre nada más por no apoyarme. No me importa. Yo subí solo donde yo estoy. Raúl, muchos de los que entran, de los numerólogos, no crea que es por seguirte, es para reclutar seguidores. Claro, tú sabes que es así. Manito, tú sabes así. Pero que yo te digo a ti, óyeme, a mí me tiró un muchacho los otros días y me dice, Raúl, mira, necesito ayuda. Estoy empezando a dar números y eso. Yo, bueno, vamos a hacerte una entrevista en mi canal. ¿Tú quieres que te conozca mi gente? Yo tengo que depurarte. Yo tengo que agarrarte y depurarte en mi canal. Créeme que te voy a hacer las preguntas más locas que tú pienses que te vayan a hacer. ¿Ok? Pero ¿para qué te lo voy a hacer? Para que la gente te conozca. Y si hay algo malo en ti, explote en el momento. Y después no digan, pero que ese Raúl después que tú vengas y hagas una metida de pata en un mes o 2 meses, después no digan, pero eso fue Raúl Aragones que lo recomendó. No, Raúl Aragones, yo lo vi en la entrevista de Raúl Aragones, ese tipo es un caballero. No, yo lo vi en una entrevista con Raúl Aragones y me di cuenta que el tipo era un loquito. Créanme, ¿por qué no cogen entrevista conmigo ellos? Porque saben que yo bajo a cualquier santo, lo bajo de donde usted lo tenga trepado. Yo pongo a cualquier santo de eso a sangrar. Y por eso no quieren hacer entrevista conmigo. Me corren. Porque saben que cuando yo estoy al frente de la cámara, yo no tengo amigos, ni filtro. No cometan esos errores. No pierdan su reputación. No abusen de la confianza. No abusen de la confianza para después estar llorando. Usted abusó de la confianza. Coja su fuetazo y piérdase. No vuelva por ahí. Siga haciendo su video y su cosa y toda su vaina. Pero no vuelva por ahí. Porque sabe que si vuelve por ese barrio, a usted le van a dar lo suyo nuevo. Pero el ladrón que llega a un barrio ha robado veces, lo que quiere es la muerte. Ladrón que llega 2 veces a un barrio es porque quiere que le den una buena pela. Tú viniste a robar este barrio y te agarraron la primera vez. Te salvaste porque salió una doña dando gritos. ¡Ay, no le den! ¡Ay, no le den! ¡Ay, no le den! Y te salvaste por esa doñita que salió. Ahora viene la segunda vez a robar. Te metiste en la casa de la doñita que te salvó a robar. Donde la que te defendió, te metiste a la casa de ella a robar y no te diste cuenta. Ay, mi mamá, perdón. Ay, mi hermano, perdón. Mi papá, perdón. Hermanito, perdón. ¿Y qué va a hacer la doña? Mira, mijo, yo voy a cerrar esta puerta. Mátenlo y cierren la. Mátenlo ahí, cierren la puerta. Pum. Porque es que tú te lo buscaste. Tú quieres exposición, tú quieres que te ayuden en tu proyecto. Pide ayuda, mano. Pide ayuda. Raúl, mira, yo tengo este proyecto, quiero hacer tal cosa. ¿Tú crees que podamos colaborar? Sí, vamos a hacer una entrevista, vamos. Hoy a las 7, dale.
¿Cómo así? Sí, a las 7. Dale, vamos a hacer una entrevista. Yo te presento a mi gente. Dime, si la gente ve algo en ti, lo va a ver. Si va a ver algo bueno, lo va a ver. Si va a ver algo malo, se va a dar cuenta así, rápido. Dan los mismos métodos, Morena. Y los métodos son secretos. Los métodos son secretos. Los métodos, un método es un método. Un método deja de ser un secreto en el momento que yo hago el método y se lo cuento a otra persona para ayudarlo. Ahí dejó de ser un secreto. Porque ya se va para otro lado y después para otro lado. Porque los seres humanos somos expertos en no guardar secretos. ¿Por qué tú crees? El FBI guarda papeles por 10 años y no se lo vamos a enseñar al presidente y no se lo vamos a enseñar a nadie. Lo meten en un papel y no se lo podemos enseñar a nadie más. Y lo meten en un folder y están todos esos papeles guardados en caja y en folder. Un warehouse lleno de papel y vaina por 10 años. Pero no le dicen a nadie lo que hay ahí. Inclusive si hay nombres, si sacan copia de esos papeles, los nombres lo tachan, cualquier cosa lo tachan, porque sabe que a nadie se le puede contar nada porque lo disparan para adelante. Entonces da mucha pena que usted queriendo subir y usted que se merece subir, usted se merece todo en esta vida, mi hermano. Se merece todo en esta vida, pero cuando usted mete la pata, diablo, después que usted mete la pata, sacarla es un problema, man. Es un problema. Usted está caminando. Mire, le voy a decir esto. Yo estaba caminando una vez para una área que se llama Vietnam, en la colonia Rancho Español, en Samaná. Eran alrededor de las 4 de la mañana. Yo iba con una cantina, que eran 3 cantinas en una. Tú sabes, esa cantina de aluminio, que abajo ponían la habichuela, en medio ponían los víveres, y así, ¿verdad? Bueno, así mismo, dependiendo del orden ponían la vaina. Yo iba a llevar un desayuno a mi abuelo, que estaba en el campo, en la loma, sembrando yuca. 4 de la mañana, arranco yo para allá con una bota puesta. Me voy con el uniforme puesto de la escuela para cuando llegara a la casa de una vez coger mi libro e irme para la escuela. Porque era lejos, te estoy hablando más de 2 millas y pico caminando. Un carajito. Entre monte. Bueno, arranco yo para allá, me encuentro con otro amigo mío que iba también para la finca y arrancamos los dos por allá. Arrancamos los dos por allá. Señores, nos dividimos. El amigo mío me dice, yo no me voy por ahí, Raúl. Y yo, ¿por qué? Porque anoche estaba lloviendo y eso tiene que estar lleno de lodo. Y yo, vámonos, hombre. Y me dice, no me voy por ahí, yo me voy por aquí. Y yo digo, no, pero es que por ahí es mucho más lejos, tú eres loco. Y yo, me dice, no, no me voy por ahí, que por aquí es más cerca, le digo yo. Me dice él, sí, pero llovió y eso está lleno de lodo. Él se fue por el otro lado, yo me voy por el otro. Nos vemos allá, nos encontramos allá en la loma. Nos dividimos. Me voy yo por mi lado ahí, todo muy bien. Hasta que llego a un sitio, meto el pie y el pie se me va hasta la rodilla. Y esa bota haciendo de que cogiendo lodo para adentro con el pantalón de la escuela metido ahí, la bota nada más se de que chupando todo ese lodo para adentro. Ahí estoy yo cogido con un pie enterrado.
Pasan 10 minutos. Pasan un par de minutos. Ya estamos hablando que son las 5 y pico de la mañana. Estoy yo ahí. Yo salí de mi casa a las 4 y pico. En el campo. Son las 5 y pico de la mañana. Yo no he llegado con el desayuno. Yo tengo que virar para atrás. A las 6 tenía que recoger la leche a donde Mino. Señores, meter la pata es súper fácil. El problema es sacarla. Gracias por el super chat, Mercedes. El problema es sacarla. El problema es sacarla. Después que tú metes la pata, el problema es sacarla. Porque mire que yo busqué, me acomodé, traté de empujar, jalar, grité, busqué, mire, y no podía sacar ese pie de ahí. Dan como las 5:30 de la mañana y se aparece el amigo mío, dio la vuelta y dijo, yo sabía que a ti te había pasado algo, porque yo fui y vine y yo no te vi por allá. Y yo le pregunté al abuelo tuyo por ti y me dijo que no había llegado todavía tú. Y ahí me ayudó a salir. ¿Usted sabe cómo yo me fui? Sin bota. ¿Cómo iba a sacar la bota? Bota de plástico, de hule. Ahí voy yo, con un pie afuera y otro con bota. Como el gato sin bota voy yo ahora ahí. A caminar el resto que me falta de camino para llevar el desayuno de mi abuelo. Y después 2 millas para atrás casi, con un pie de calzo y otro con bota. Porque no pude sacar la bota. Se me fue lejísimo. Entonces yo meterme a sacar la bota quería decir que iba a tener que dejar la otra bota ahí también. Usted mete la pata para después no saber cómo sacarla. Usted se va y coge el camino corto, el más cómodo, el que le más conviene, el que está más lindo. Es el más cerca. Vámonos, le dije yo, vámonos, ponme caso a mí. Ayer llovió, eso no es nada. En lo que yo estaba ahí esperando, él fue y vino, hizo su diligencia. Pudo haber hecho su diligencia fácilmente 2 o 3 veces. Y yo estancado en el mismo sitio por mi mentalidad corta, por querer hacer las cosas rápido. Entonces, mis hermanos, usted que me ve, entienda que si usted se para atrás de una yegua 100 veces, 99 veces, usted va a salir muy bien, sin problema. Pero una de las 99 veces, esa yegua o esa burra o ese burro, como me ha pasado a mí, le va a meter una patada a usted. Le va a meter una patada a usted, que usted va a quedar privado 2 o 3 minutos ahí. ¿A usted nunca le ha pateado un burro? ¿Nunca le ha pateado una yegua? ¿Nunca lo ha pateado un caballo? ¿Nunca lo ha pateado una mula? Un mulo. ¿Usted no sabe lo que es una patada de un animal? Bueno, así mismo patea la vida cuando usted mete la pata. Así mismo va a patearle la vida a usted cuando usted mete la pata. So deje de estar cogiendo atajo. Deje de querer ser más que todo el mundo. Usted va a tener su tiempo de gracia, usted va a tener su tiempo que usted va a crecer, usted va a tener su tiempo en el que usted va a brillar. No es cuando usted quiera. Yo quisiera brillar ahora mismo, pero no es mi tiempo. No es mi tiempo. Pero en el momento, mira, que nosotros metemos la pata y después queremos reclamar justicia. No, pero ¿cómo va a ser si yo soy lo más correcto en esta vida? Si yo soy el más justo en esta vida. Yo soy el más justo. ¿Cómo va a ser que van a hablar de mí? No, pero ¿cómo va a ser? Vamos a meterte la pata.
Metiste la pata, hiciste lo que no debiste hacer y te ganaste lo que te ganaste. Porque metiste la pata. Anita, José, yo le digo dónde está la dirección de la bota si la quieren ir a buscar. Ahora eso es parque, ahora eso es propiedad del Estado ahora. Nuestro gran país nos quitó la tierra a nosotros, literalmente a mi familia. Ahora es de que parque nacional. Después que mi abuelo se mató sembrando esa tierra, yo te digo a ti, nuestro pequeño país, nuestro amado país, ¿cuánta tierra, discúlpeme, y no voy a cambiar el tema con esto, pero cuánta tierra tienen estos desgraciados del gobierno? Miles de tareas de tierra a nombre de ellos, a nombre de otra gente por ahí. Entonces la tierra de mi abuelo, vienen y le tiran una línea por encima. Parque Nacional, jódete. No se lo puede pasar a tu familia, no la puede vender. Son unos malditos. Esa es la historia de nuestro país. Donde a los pobres se les quita todo, se les destierra de todo. Todo se lo quita a los pobres, todo. El Estado todopoderoso. Todo se lo quita a los pobres. Tú tienes una tierra que tú sembraste, trabajaste toda tu vida. Ahora es Parque Nacional. Le tiraron una línea por encima a toda esa gente. A toda esa gente que estaban ahí, al lado de la tierra de mi abuelo. Todito le tiraron la línea y ¡pra! Se le importó. Porque como está al lado del Salto del Limón, porque por ahí se pasa al Salto del Limón. Pasar al Salto del Limón, tú no tienes que ir hasta el Limón para llegar al Salto del Limón. Por la tierra de mi abuelo, tú llegas así, cruza rápido, porque está al lado, detrás del Salto del Limón, la tierra de mi abuelo. Pero, ya tú sabes, Parque Nacional. Le tiran la línea ahí a toda esa gente. Son unos abusadores. Pero a ti que metiste la pata, o que estás pensando meter la pata, trata de hacer la cosa bien, pide consejo, pide ayuda, pide ayuda. A nosotros también nos quitaron una tierra de que para hacer escuela y Danilo no la pagó. Pero a mí me trataron de quitar nuestra casa. La casa de nosotros en la capital, en Villa Mella, nuestra casa, trataron de quitárnosla después que estaba construida, porque esos asquerosos, discúlpenme, no esperan, ellos esperan a que tú hagas zapata, casa, suba todo para venir y que querer quitártela. Y yo no, espérate, buscamos el sello y se lo pusimos al frente, reclame el dueño a ver quién es. Y se plantaron los primos míos a ver, ahí está el sello, busquen a ver quién es el dueño de esto, que aparezca, vamos a ver quién es. Porque es así, mi gente. Es así. Allá te venden una tierra con 3 y 4 papeles encima ya. Bueno, vamos a hacer un tema para hablar del campo, vamos a hacer un tema para hablar de diferentes cosas durante el día, si ustedes quieren hacemos todos esos temas. Pero el tema que yo quería tratar hoy en día era, por favor, si usted quiere mantenerse limpio, mire que yo traté de borrar todo lo que yo he dicho mal de otra persona, traté de quitarlo, señores, de mis redes sociales. Y si hay un video que usted me vea que yo hablo mal de alguien, por favor, mándenme el enlace. Raúl, mira, este video yo vi que tú estabas hablando mal de alguien. Mándenmelo para yo tomar ese video y borrarlo. Porque yo no quiero hablar mal de nadie ya. Yo no quiero tener problema con nadie ya. Yo no quiero, señores, yo tengo mi sobrino, tengo mi mamá,
tengo mis hermanos, mi hermana, mi papá, tengo mi esposa, mis cuñadas, tengo gente, colegas, tengo gente que yo le importo mucho y que no es verdad que yo por vaina de YouTube o de Facebook, yo voy a perderlo más por lo menos. Si usted encuentra un video que usted piense que usted piense que yo hable mal de algo, muéstrame el video y yo lo edito, lo borro, lo que sea, porque yo no quiero que mi boca hable mal de nadie, porque yo sé que los hijos de esa persona van a ver ese video en el futuro, un sobrino, alguien, la mamá, ¿me entiendes? Entonces, de la igual manera que hay personas que han hecho videos míos respondiendo cosas mías también, ¿me entiendes? Ya yo no quiero sonar en boca de nadie, yo quiero hacer mi trabajo y ya. Yo quiero hacer mi trabajo y ya. Eso es lo que yo quiero hacer. Y no quiere que hable mal de ellos. No entendí bien, no entendí, Jairo, lo que dijiste. Pero anyways, usted tiene familia y usted no quiere que, ¿me entiende? Yo por eso no digo nombre ya, por eso yo no digo nada. Yo tiro mi consejo por aquí, yo tiro mi consejo por aquí y que el que lo quiera tomar, que lo coja el consejo. Lo digo de buena manera. Yo he aprendido de mis errores. Yo he aprendido, señores. Entonces yo no puedo volver a cometer los mismos errores. Yo tengo que hacer una mejor persona de lo que yo era el año pasado y el año anterior a ese. Tengo que ser una mejor persona. Yo no puedo ser la misma persona, porque ser la misma persona no me llevó a nada. Ahora entienda que cuando usted se mete a mover el avispero en un grupo de otra gente, usted tiene que atenerse a lo que viene, coger su tablazo y desaparecerse. Yo no voy a publicar nada en mis redes sociales, yo no voy a tirar a nadie en medio en mis redes sociales, no esperen nada de eso de mí. No estoy para eso. Pero si usted se mete a un grupo mío a querer buscar luz en un grupo mío, sin usted pedir permiso, sin hablar conmigo, entonces usted tiene que coger su fuetazo como venga y seguir para adelante, como yo he cogido muchos fuetazos en mi vida también. Como yo he tomado muchos fuetazos en mi vida también. Y seguir para adelante. Porque si usted mete la pata, usted tiene que ser responsable y coger su fuetazo. Porque antes era muy fácil venir aquí, meter la pata, ¿verdad? En grupo de otra gente, porque como tú no dabas la cara, no hacía video en vivo, no hacía nada de eso, nadie sabía quién tú eras. Pero ahora sí, si tú metiste la pata y hiciste algo, entonces ahí hay problema. Elvin, no sé, porque yo no estoy, no sé, no viene al caso hablar de eso, porque yo no estoy hablando de él. Y yo no que hasta ahora lo considero mi amigo, no creo que sea mi papá. Y bueno, yo no soy numerólogo, quizás, pero mi papá no es. Ni mi papá, ni mi jefe, ni mi patrón. ¿Ok? Suelten esa vaina. Lo respeto, él me respeta. Quité el nombre de ahí porque no quiero nombre aquí que se vean. Con todo respeto a todo el mundo. ¿Ok? Ahora lo que hay, como tú dices, hay muchos que son estafadores y tienen que copiar las cosas buenas. Bueno, vuelvo y digo, yo no estoy mencionando el nombre aquí de nadie, no me mencione el nombre de nadie. Con todo respeto, manito, próxima mención te bloqueo. Ya lo dije 2 veces. No me mencione el nombre de nadie aquí.
nombre de nadie. No hay que mencionar nombre de nadie aquí porque no estoy hablando de él. Ahora, si yo quisiera hablar de él, yo vengo, lo llamo, mira, vamos a hacer un video en vivo si tú quieres. Y hablamos. ¿Me entiendes? Pero no estoy hablando de él. Ni estamos hablando de él ni de otras personas. Estamos hablando de las personas que están haciendo las cosas mal. ¿Ok? Las personas que lo están haciendo mal. De eso es lo que estamos hablando. Quiero que entiendan que yo ni tengo papá, ni tengo jefe, ni tengo patrón. Para que entiendan. Yo soy Raúl Aragones y punto. Para mí todo lo que hace todo el mundo es su película. Y cada quien tiene que hacer su película como más le convenga. Yo no sigo canal. Búsqueme un canal que yo siga de alguien que dé número. No sigo gente que dé número. Solamente cuando hablamos por WhatsApp me comunico con ellos, con el que sea. A mí me han tirado gente grandísima. Gente grandísima me han tirado. Señores, señores, hay muchas llamadas, muchas maneras de llamar la atención. Betania, claro, mi amor, es que se malinterpretan y empiezan los chismes y las cosas. ¿Me entiendes? Entonces, un video que yo estoy haciendo para algo positivo, para que se motiven a hacer la cosa bien, de momento ponen un nombre aquí de una persona que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando y van con el cuchicheo y con la vaina, el Jevi trae la vaina, porque hay personas que disfrutan eso. Hay gente que le gusta. Debería haber una página de chisme para gente que le gusta la numerología, porque hay el espacio. Hay espacio para hacer una página de chisme, porque aquí hay gente chismosa como el diablo. Jevi trae, sazonadores. Hay bastantes que le encantan meter la pata. Pero cada quien tiene su canal de YouTube, señores. Si una persona, miren, si a una persona le gusta poner su palé al revés y todos los días pone su palé al revés y todos los días pone su palé al revés y la gente lo critica, pero ese tipo, ¿por qué pone los palés al revés? ¿Por qué lo ponen al revés los palés? No sé quién me está llamando. Yo no cojo llamadas de nadie. A mí usted me manda un mensaje por WhatsApp o por Instagram. Me manda mensaje por WhatsApp si usted es cliente mío o un familiar o amigo personal, no sé. Después de ahí, nadie me tiene que escribir. Yo doy los palés al revés todos los días doy los palés, y la gente me critica porque yo doy los palés al revés. Señores, pero es mi programa. El programa se llama El Palé al Revés. Entonces, me critican porque doy el palé al revés. Pero ese es mi programa. Ese es mi programa. Hay muchos numerólogos que están jugando con la masa pobre. Bueno, manito, vuelvo y digo, la gente tiene que saber a quién sigue. Y nada, si la gente se siente bien siguiendo a una persona que lo trate mal, amén. Si la gente se siente bien siguiendo a una persona que no pegue, amén. Porque quiere decir que ellos no están siguiendo el trabajo de la persona, están siguiendo a la persona porque le gusta a la persona. ¿Me entiendes? Entonces, lo que no pueden asimilar mucha gente es que tú y yo podemos hacer el mismo trabajo exacto y tú vas a generar una atención diferente a la que yo voy a generar. Y si la gente conecta más contigo que conmigo, pues amén, es tu tiempo en este momento. Pero mi tiempo ya llegará. Tú lo dices y no lo sabes. Hay gente que se dedican a estar informando de todo
hay que esto por las personas enfrentándose. Sí, le gusta ver ese tipo de control. A mí no me gusta eso. Porque yo sufro del azúcar, yo no puedo estar haciendo pique. Bendiciones, bendiciones para todo el mundo. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Muchas gracias. Estoy muy bien, gracias a Dios. Yo sufro del azúcar, yo no puedo estar haciendo pique. Yo sufro de la presión, no puedo estar haciendo pique. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y quién va a querer estar en un dime y directo, un lleva y trae, un problema, una cosa? ¿Quién va a querer estar en eso todos los días? Una persona enferma de la cabeza solamente. Hay personas que cuando no están pegando números forman problemas y empiezan a hablar de las demás personas o empiezan a criticar a los demás. Cuando no están pegando números empiezan a hacer de todo. Y hay personas que cuando están pegando, que están calientes, que están pegando mucho, también empiezan a criticar a todo el mundo. Porque como están llegando mucha gente, criticar a otras personas que no están pegando les favorece a ellos porque se hacen ver como que son las únicas personas que están pegando, cuando no es así. Todos los días hay decenas de personas que pegan, todos los días. Todos los días hay decenas de personas que pegan. Todos los días. Personas hasta con menos experiencia que usted. Y pegan. Todos los días. No es la fuerza, dicen los boricuas, es la maña, papá. Apréndete eso. Nunca ha sido la fuerza, es la maña, dicen los boricuas. Y es la realidad. Es la pura realidad. Y si usted no quiere coger esa, bueno, trate a la fuerza, no va a lograr nada. Trata de empujar a la fuerza, no vas a lograr nada, no te vas a mover, vas a estar estancado. A mí no me interesan disculpas. De personas que le hacen, que le faltan a la gente mía, ni quiero disculpas, ni mensaje de disculpándose, ni promesa. Yo no quiero nada de esa gente. Usted metió la pata en un grupo mío, espere que yo lo voy a bloquear a todos los lados. Y usted poco a poco me va a decir dónde usted está metido. Usted mismo me dice, porque quizás yo no sé dónde usted me sigue. Quizás yo no tengo ni idea de dónde usted me sigue, pero poco a poco usted mismo se declara. Usted se declara y va a los sitios y dice, mira, estoy aquí y ahí te bloqueo. Y estoy aquí y ahí te bloqueo. Y estoy aquí y ahí te bloqueo. Y ya salí de ti. Si tú ves un video mío y te molestaste conmigo, es porque tú me sigues. Trato de hacerlo, mi amor, trato de hacerlo. Estoy aquí en mi casa ahorita y mi perra está en otra habitación. No creo que ella me vaya a contagiar. Mi esposa no está aquí. Pero siempre tengo a la mano. Mira lo que tengo en la mano, mira. Para toda esa gente que quiere subir obligado. Señores, busque colaboraciones. Ve el programa, el CAN TV, los domingos, por Supercanal, a las 3 de la tarde. Vea el programa, el CAN TV, con Abel, por el Supercanal, a las 3 de la tarde, los domingos. Yo tengo un segmento que se llama Emprendimiento Digital. Y yo estuve hablando sobre eso. Busque colaboraciones, colabore con otra persona. Mire, le voy a dar una idea. A todos esos numerólogos que están empezando, únanse ustedes. Si los grandes no le quieren dar la ayuda a ustedes, únanse ustedes y empiecen a colaborarse uno a otro ustedes. Y ustedes verán cómo ustedes llegan más lejos que los grandes. Mucho más lejos que los grandes llegan. Empiecen a colaborarse ustedes, los chiquiticos. Todos esos chiquitos. Todo el que tenga menos de 100 suscriptores, óyeme, todo el que tenga menos de 1000 suscriptores, 4000 suscriptores, tíreme que yo lo voy a dar a la luz. Vamos a hacer la entrevista todito, vamos a ponerlo adelante. Todo aquel que tenga menos de 10,000 suscriptores, que su canal no esté generando un solo view,
hábleme y vamos a ponernos adelante. Vamos a darle la luz a todo el mundo para que lo conozcan usted y sepan quién es usted. Ahora usted tiene que estar dispuesto a responder lo que yo le diga. Y no es que yo te voy a batir a flojo ni que te lo voy a poner cómoda, sorry. Yo nada más sé tirar línea. No tiene que esperar una curva ni nada. Yo te voy a dar una línea para que la bate o la deje pasar. O hacerte un hoyo en ese bate. Buenas. Cuando tú tienes tema, no pueden ponerte un tema de chisme, es prohibido. todo el tiempo quieren poner tema de chisme. Aún tengo mi tarjeta de Amazon. No la he utilizado. Utilízala hoy. Utilízala hoy. ¿Ok? Pídete algo por Amazon. Señores, muchas gracias por su atención. Voy a terminar el video ahora. Espero que haya sido positivo en alguna manera, no sé. Es lo único que deseo. Vuelvo y digo, da mucha rabia cuando la gente quiere aprovecharse de lo que tú has construido con tanto esfuerzo. Da mucha rabia. Ahora vuelvo y digo, usted da 30 números, de esos 30 números, usted da 50, eso es un método, de los 50 números. ¿Qué le voy a decir? A mí qué me importa eso. A mí lo que me tiene que importar es mi canal. Mi canal. Mi canal es mi espacio que yo tengo. Si yo tengo este canal, este es mi espacio y esto es lo que me han dado para yo trabajar. Al yo querer hablar de otra persona, ya me estoy metiendo en la vida de otra persona, me estoy metiendo en los problemas de otra persona. Quizás esa persona no tiene los métodos que yo tengo. Ahora, ustedes quieren que la gente dé dos números, un número diario. Rieguen su método para que todo el mundo dé un número, porque ustedes son perfectos. Señores, vamos a dejar de estar hablando en contra de todo el mundo. Vamos a enfocarnos en nosotros. En nosotros. Yo quiero abrir un canal de números. Quiero que me dé un poco de instrucciones. Yo no te puedo enseñar. En cuanto al canal de números, yo te puedo setear un canal de números. Te lo puedo monetizar en un mes. Te hago un canal de lo que tú quieras, no de números, lo que tú quieras. Yo te hago el canal, te lo creo y en un mes ya tú tienes tus 1000 suscriptores y te has monetizado con 4000 horas. Ready para ponerle AdSense. Y de ahí tú puedes poner pelea de gallo, lo que tú quieras. Pelea de gallo no. Pero pelea de hormiga, lo que tú quieras poner a pelear o dar números, lo que tú quieras hacer. Y te gana tu chelito. Eso tiene un costo. Yo cobro por eso. ¿Ok? Ya después de ahí, es tú dar tu número, conectar con tu gente. Si es lo que quieres es dar número, pues tienes que pegar también. ¿Ok? Tiene que pegar. Toda persona que no tenga canal monetizado de YouTube y que quiera monetizar su canal, hábleme. Yo trabajo por un precio para monetizar su canal. ¿Usted quiere que le monetice su canal? Podemos ayudarle a hacerle el intento. Si no le han monetizado su canal. Pero me tiene que hablar. Mira, Raúl, yo doy números. Mira, Raúl, yo tengo un programa diario, no he podido monetizar, me faltan mis 4000 horas, me falta tal cosa. Yo te puedo ayudar a monetizar ese canal, pero tiene un precio, ¿ok? Quiero entrar a tu grupo privado. Está en mi Instagram.
vayan a Instagram y ahí está el enlace para entrar al grupo de aporte. ¿Ok? Raúl, pero tú dices que cuando sale 08, jala 60 y 07, pero me falta otro. Jamás en mi vida, Fautina, mi amor, jamás en mi vida yo he enseñado que 08 jala 60 o 07. Jamás en mi vida. 08 jala otra cosa, pero no es eso. En mi libro, no tengo libro, pero en una forma figurativa de hablar, en mi libro, eso no es lo que jala. Yo le enseñé a ustedes que 08 es igual a 01, 08 es igual a 80, 01, 99 y 100. Eso es lo que yo le he enseñado. Raúl, mi hija tiene un canal de YouTube, cumplió, se llama Exóticamente Tural. Mira, dame tu opinión. Ella es muy inteligente y tiene muchos proyectos. Dame ponerlo aquí para que no se me vaya. Mándamelo por WhatsApp, por favor. Exóticamente Tural. Lo primero que los nombres tienen que hacerlo más sencillo. No me aparece ese nombre. Exóticamente. Ya lo encontré. Muy bien, ella tiene 2,000 suscriptores. Ella va por muy buen camino. Tiene 2,000 suscriptores. Creo que va por muy buen camino a ella. Si es este, creo que es este. Tiene que trabajar un poquito lo que es la portada, pero la veo a ella súper bien. Óyeme, una cosa muy, muy bien. Ella tiene un buen nicho aquí. Hace una semana y tiene 1,000 views en un video. Tu hija tiene un potencial de poder hacer dinero en YouTube. Tiene un potencial grandísimo de poder hacer dinero en YouTube. Salió en Loteca 56, 96 y 39. ¿56 qué? 96, 39. Los muchachos que estaban viendo la técnica en Instagram, que le dije a ustedes, del 56, bueno, vayan, apréndansela, están ahí para que se la aprendan, no es para que yo esté acordando. Tenemos el palé 5465, ¿ok? Y es para quiniela palé, ¿ok? Quiniela palé, 5465, ¿ok? Anoche salió lo mismo. Dalia, querida, tu hija tiene el potencial de poder hacer algo de dinero en YouTube. ¿Qué pasa? Debería ya ella de estar, no sé, ella ya lleva varios videos, debería, a ella le falta un poquito de dirección, pero ella puede hacer dinero con su canal de YouTube. Porque ella está generando videos que están generándole views. ¿Ok? Y no solo eso, que ya lo está hasta editando. Muy bien, tremendo trabajo está haciendo ya. Estoy viendo aquí rapidito el video. Tremendo trabajo está haciendo. A ella lo que le falta es, si no lo ha monetizado todavía, pues ya tiene 1,000 suscriptores, ella lo que tiene que hacer videos en vivo,
hacerse una sección diaria de videos en vivo de 8 minutos. Cumplió 18 años. Muy inteligente tu hija. Te felicito, ha hecho un buen trabajo. Has hecho un tremendo trabajo. Eres tremenda madre. Tremendo trabajo. Se ve muy bien su canal. Voy a ver unos cuantos videos de ella. Estaba viendo uno y lo vi como ella lo está editando y todo. Tremendo, ¿eh? Y si ella lo pudiera hacer en inglés, los videos también, porque hay muchas mujeres que utilizan ese tipo de productos afroamericanas, tú sabes. Pero ella tiene el nicho en español, lo tiene en español. Si ella fuera a abrir otro canal, tiene que ser en inglés completo. En inglés completo. Si fuera a abrir otro canal. En inglés, de lo mismo, pero completo en inglés. Como ella lo está haciendo, perfecto. Ella tiene 1000 y pico personas, 4000 views en otro. Está perfecto. Perfecto, perfecto. Tú ves, es el tipo de cosas que a mí me gusta ver en la gente. Voy a regalarle algo para su problema, para la cédula. ¿Cómo? Voy a la junta a regalar un problema con la cédula para sacar su cuenta, claro. Arreglarle eso para que se gane sus chelitos. Para que se gane su dinerito. Y cuando tú vienes a ver, tu hija en 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, está viviendo de su fruto, de su contenido que crea. Saludos a Héctor, ay Dios mío, perdón, Víctor Sepúlveda, ingeniero de los números, aquí escuchando mis quejas. Víctor, que se me metieron a un grupo mío a poner video, mano. Entonces a mí me dio una vaina. Entonces da que la persona que se metió me ha hablado a mí un par de veces y a mí, aunque me han hablado malísimo de él, para mí me pareció una persona respetuosa porque tengo tiempo que lo tengo en mi WhatsApp y solamente hemos hablado un par de veces, par de conversaciones, que él necesitaba ayuda con su canal y eso, pero viene y se mete a mi grupo de aporte. Gracias, Rafael, por el super chat. Se mete a mi grupo de aporte, óyeme, de que para poner sus videos. Entonces, es una falta de respeto, mano. Víctor, ¿cómo tú crees que una persona puede exigir respeto cuando te está faltando el respeto? Dime tú. ¿Cómo tú crees que una persona que te falta el respeto puede exigirte respeto? Lo mínimo que debió hacer fue borrar el video inmediatamente y le di la oportunidad, porque tan pronto puso el video se lo escribí. ¿Y qué hizo? Hasta lo etiqueté en el grupo. Mira, eso está mal. Se lo puse en el grupo, le dije, mira, eso está mal. Y lo etiqueté en el grupo. ¿Y qué hace? Caso omiso. O sea que no le importó. Mira qué bueno soy yo que le digo, mira, está mal. Le voy a decir exactamente como lo dije. Le dije, hermano, cambie su manera de trabajar. Nunca va a subir así. Le dije. En el grupo, 200 y pico de personas ahí metidas. Señores, mándenmele un saludo a Víctor Sepúlveda, que Víctor Sepúlveda estaba malito los otros días. Víctor Sepúlveda estaba malito. ¿Qué es lo que ustedes le están haciendo en Santo Domingo a ese hombre, hermano? Ya vimos que poco a poco, viste, Víctor, como ya la gente empezó ya a meter mano contigo y a subirte al canal.
Te estoy viendo ahí que está subiendo como es. Y tú vas a subir mucho más de ahí, mano. Te voy a decir una cosa. Lo más importante, mi gente, en esta vida es ayudar a otras personas a lograr lo que ellos quieren. Después lo suyo les llega por gravedad. Lo suyo les llega. Mira cómo está Víctor ahí. Tú ves, eso es una relación de respeto que hay. Esa es una relación de respeto. Yo en mi canal, en mi Facebook, estoy mostrando ahora mismo el logo de él y el nombre de su canal. Eso vale cuarto. Hacer eso vale dinero, porque es un anuncio prácticamente que yo le estoy regalando a él. Prácticamente le estoy regalando un anuncio, pero Víctor se merece eso y más, porque Víctor es un caballero. Hasta el sol de hoy me ha probado que tiene una sola cara. No te dice una cosa y hace otra. No es de la gente que te dice mi hermano y después te da la puñalada por atrás, te reporta el canal. Para que ustedes sepan. Así son las cosas, mi gente. Voy a terminar el video. Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia. Gracias por haber estado aquí. 3 errores que los nuevos numerólogos no deben de cometer. Ahora, usted da 30 números, de sus 30 números. Ese es su método. Ese es su método. Y a mí me pueden contradecir quien sea. Es la realidad. Lo que yo digo es lo que yo pienso y lo que piensan ellos es lo que ellos piensan. Entonces, si nos respetamos todo el mundo, lo que yo te digo no te afecta. Pero en el momento que tú estás tratando de afectar el trabajo de otro, ya hay problema. En el momento que tú quieras afectar el trabajo del otro, ya hay problema y el problema eres tú, no es el otro. Si la gente quiere dar 50 números, mis hermanos, hagan un canal que se llame Los 50 números de la suerte y ya nadie lo va a joder. Pero Loteca ya salió, gurú. Ahí dijeron que Loteca ya salió, manito. Yo pensaba que salía a las 7. Son las 6 allá ahora. Mis videos para dar número son videos de 8 minutos. En 8 minutos yo le doy su número. Los videos de tema mío son una movie. Estamos aquí hasta donde usted quiera. Esos son los videos de tema, como este. Videos que son de tema son movie. Es para nosotros hablar y decirnos la verdad. Sí, ya salió. Eso me dijeron ahí. Salió 56. Video de los números. Ustedes se van a dar cuenta cuáles son los videos de los números porque yo pongo la jugada en la miniatura. Yo le pongo la jugada en la miniatura y usted sabe cuál es el video de los números. 8 minutos va a durar el video de los números. 8 minutos, máximo 10. Ahí están los resultados. Gracias. Sorangel, gracias. Esos son los resultados de la Loteca. Muchas gracias, Sorangel Feliz Casado, por su aporte. Gracias. Tú ves, ese tipo de gente que uno quiere, gente, hermano, que meta mano y que bregue. Vamos a terminar el video por ahora. No sin antes darle las gracias a unas cuantas personas que hacen posible que yo haga esto para ustedes aquí. Primero que está la gente del CAN TV, J&J también desinfectan. Voy a ponerlo aquí para que lo vean. Ok, J&J Disinfectant Company. Eso es para desinfección de casas
y comercios aquí en Estados Unidos. Matan toda la bacteria que usted tenga allá acumuladas. Muy importante. También la gente de OP-TAX Multiservices con Glenison Mojica. Ahora la temporada nueva de taxes que va a empezar. Para mí siempre va a ser un placer, señores, trabajar con cualquier persona, pero repeten para que lo repeten, carajo. Ingeniero de los números, gracias, mi hermano, por el aporte. Gracias por el aporte, viejo. Primero, señores, respeten para que lo repeten. En el momento que usted se ve en la posición que tiene que pedir respeto, en el momento, todo lo que están ahí, todos los muchachos que están ahí, los moderadores que están aquí, que trabajan en el canal, denle las gracias a Rafael de los Santos y al ingeniero de los números y a Mercedes por su super chat, ¿ok? Porque ellos lo están apoyando a ustedes. Yo dije que yo iba a ayudar a las personas en República Dominicana de una manera u otra. Y este canal es una manera en la que yo ayudo a esa gente también. Ya sea con tarjetitas, ya sea con regalitos, ya sea con lo que sea. No hay problema, hermano. El día que se pueda dar super chat, se da super chat. El día que no se pueda, ni con oraciones. ¿Ok? Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Bye bye.